Bueno, hoy vamos a terminar la tercera epístola o carta del apóstol Juan. Vamos a leer hoy los versículos del 9 al 15 y terminaremos con esta epístola. Pedimos al Señor que nos ayude en la meditación y considerar su palabra y que seamos muy enseñados hoy por ella. Voy a leer pues para ustedes del versículo 9 al versículo 15. Recordemos que la semana pasada hablamos de Gallo, vimos el ejemplo de este buen cristiano. Dice Pablo a Gallo: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aun la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Bueno, hermanos, vamos a ver esta enseñanza bajo el título Diótrefes, un ejemplo a evitar. Si la enseñanza pasada fue Gallo, un ejemplo a imitar, esta vez es Diótrefes, un ejemplo a evitar, y miraremos las razones del por qué no debemos imitar a este hombre. La semana pasada pues vimos el testimonio de Gallo, y qué testimonio más precioso es este de la vida de un cristiano. Vimos cómo este hermano vivía en la verdad, andaba en la verdad, y una evidencia de ello era la prosperidad de su alma. Recuerden que el apóstol Juan le dice: deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. La prosperidad de este hermano era grande, y cuando se goza de buena salud espiritual, siempre se evidencia. Eso siempre se va a evidenciar. No se puede esconder. Es como un buen perfume. Si te echas un buen perfume o si en tu casa hay un buen perfume, eso no se va a poder esconder. Pero también, asimismo, es el mal perfume o el mal olor. Un olor a pudredumbre, por mucho que lo quieras tapar, al final se va a evidenciar. Así que tanto un buen testimonio como un mal testimonio, al final va a salir a la luz, aunque por un momento lo queramos esconder. Gallo pues era un testimonio, ¿no? Y una evidencia de ese andar y vivir en la verdad y una vida que llevaba fruto. El testimonio de Gallo es un ejemplo a nosotros imitar, pero contrariamente en este personaje Diótrefes vemos un ejemplo a evitar. Así que el primer punto que veremos hoy va a tratar precisamente de la actitud y conducta de Diótrefes. Hoy vamos a ver este punto para analizar las características y la personalidad de este hombre. Y de Diótrefes, como de Gallo, conocemos muy poco, o la Biblia nos relata muy poco. Solo se nos habla en estos pocos versículos. Al parecer, Diótrefes era un nombre gentil. Era un nombre gentil, no era un nombre judío. Y probablemente Diótrefes desempeñaba un cargo de principal en la iglesia. Pues vemos lo que Juan le dice a Gallo, el cual quiere tomar el primer lugar. Es porque él desempeñaba un cargo en la iglesia. Según lo que vemos en el versículo 9, el apóstol Juan ya había escrito una carta a esta iglesia. Mire que en el versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Así que probablemente el apóstol Juan ya había mandado una carta a la iglesia, quizás advirtiendo de la conducta de este hombre. Eso es lo que vemos ahí en el versículo 9. Quizás esa carta o no llegó o es una carta que por lo menos no se preservó en lo que es la escritura, no está en la escritura.
Yo creo que seguramente los apóstoles harían varios escritos, pero no todos han sido preservados en lo que se conoce hoy como la Biblia. Y teniendo en cuenta que Diótrefes era uno de los principales en la asamblea, pues con más razón esa carta a lo mejor no se preservaría, pues él la recibiría y no creo que estaría muy contento con el informe del apóstol. Lo primero que vemos acerca de la conducta y de la actitud de Diótrefes es que le gustaba tener el primer lugar en la iglesia. Hermanos, y esta no es una actitud nueva en los que son falsos maestros. Esta actitud proviene, si recordamos bien, esta actitud proviene del mismo diablo. Pues él fue el primero que se comportó de esta manera. Él fue primero que quiso tomar el primer lugar. Es más, él quiso tomar el lugar de Dios. Él no se quiso poner en el primer lugar, él quiso tomar directamente el lugar de Dios. Este hombre Diótrefes no era uno que tenía la intención de llevar la iniciativa en un sentido bueno. Decir, bueno, nadie toma una iniciativa, voy a tomarla yo, voy a hacerlo yo, voy a trabajar yo. Él no quería tomar esa iniciativa en el sentido bueno. Él al contrario, él quería era que la atención fuera llevada sobre él. Él no quería servir. Él a lo mejor quería era ser servido y reconocido por los demás. Él no quería gastar su vida al servicio de la iglesia sin ninguna recompensa, no. Él quería que se le reconociera y que se le recompensara. Él quería tomar el primer lugar, no como un ejemplo de conducta, decir, mira, vamos a seguir a este hermano que ha tomado la iniciativa, sino que quería tomar el primer lugar para reconocimiento y beneficio propio. Así que la actitud de Diótrefes no es una actitud buena. El primer lugar en la iglesia no le corresponde a ningún hombre. Y esto era algo que Diótrefes no había entendido. El primer lugar en una iglesia no le corresponde a un pastor, no le corresponde al líder, a los ancianos. El primer lugar en la iglesia le corresponde a Cristo. Cristo es el que tiene el primer lugar en la iglesia. Dice Colosenses 1:18. Dice, hablando de Cristo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es quien debe tener la preeminencia en todo. Cristo es el que debe tener el primer lugar en la iglesia, no ningún hombre. La actitud de este hombre, pues, ya estaba demostrando lo que había en su corazón. Si la actitud de Gallo demostraba la salud y prosperidad de su alma, la actitud de Diótrefes también estaba demostrando lo que había en su corazón, pero esta vez de una forma negativa, de una forma perversa, de una forma que no debemos imitar. Uno que quiere servir al Señor de manera desinteresada y sin querer tener el primer lugar, no quiere exhibirse, no quiere exhibir sus dones, no quiere exhibir sus talentos, no quiere que se le reconozca. Y cuando alguien a lo mejor le felicita por su trabajo o lo anima en su trabajo y a prosperar en la obra, él dirige toda su atención a Cristo y toda la gloria es para Cristo. Esto es lo que hace un siervo desinteresado, uno que no quiere su gloria, sino que quiere la gloria de Dios. Él reconoce que no tendría nada si no le fuera dado del cielo. ¿De qué se va a gloriar Diótrefes si nada ha recibido si no es del cielo? ¿De qué se va a gloriar un buen ministro, un buen siervo de Dios si sabe y reconoce que lo que tiene es porque le ha sido dado del cielo? Y aún en lo que tiene, no tiene de qué gloriarse, pues es un siervo inútil, como vimos en la escuela bíblica, en la enseñanza. Lo que tiene que hacer, hace. No hace más, no hace menos. Es lo que tiene que hacer, hace. No merece ningún reconocimiento. El comportamiento de este hombre, pues, es nocivo para la iglesia. No es un comportamiento bueno. Es algo que en vez de edificar, destruye. Una actitud llena de soberbia y ambición es muy dañina para la iglesia. Y esto nosotros debemos saber reconocerlo ahora que estamos creciendo como iglesia y que si el Señor lo permite, prosperará. Debemos saber reconocer esas actitudes, porque no son actitudes buenas, sino actitudes llenas de soberbia y de ambición. Cuando leí acerca de Diótrefes y de que quería tomar el primer lugar en la asamblea, mi pensamiento enseguida fue a
a la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor. Cuando leí esto, inmediatamente fui a pensar acerca de la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor cuando le preguntaron, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta estaba llena de carnalidad por los discípulos. Esta pregunta no era una pregunta buena en ese momento. Ellos tenían ambiciones de gloria personal al hacer esta pregunta. Y la gloria debe ser toda para nuestro Señor, no para ninguna ambición personal. Pero lo interesante de esto es la respuesta que les da el Señor. Fíjense en la respuesta que les da el Señor a los discípulos. Les dice, si no os volvéis, él toma un niño como ejemplo, si se acuerdan de ese relato, él trae un niño como ejemplo y les dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y la palabra que yo quiero que nos fijemos y la importante aquí es volvéis. Si no os volvéis. Volvéis denota conversión. Volvéis quiere decir conversión. La palabra conversión es volverse. Es como que vas por un camino y te vuelves y te vas directamente por el camino opuesto. Así que la palabra volvéis denota conversión, cambio radical de orientación y dirección. La ambición de gloria personal no puede estar en un creyente que se ha convertido verdaderamente. En uno que se ha convertido y que el Señor ha obrado poderosamente en él, no puede haber ambición personal, y menos en un maestro o siervo del Señor. Esas actitudes no pueden estar ni en un creyente y mucho menos en uno que es siervo o maestro del Señor. Y al parecer este hombre Diótrefes no se había convertido verdaderamente. Este hombre Diótrefes, aunque estaba en la asamblea, no se había convertido verdaderamente. Luego en el versículo 11 dice, el que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y este hombre no había visto a Dios. Entonces no podemos decir o tratar a este hombre como si fuese un creyente. Y también en la actitud de este hombre podemos reconocer o resalta aquí un principio bíblico muy importante. O en la enseñanza también que hemos visto del Señor con los discípulos. Los que ocuparán los grados más altos de honor en el cielo serán los que fueron más pequeños en la tierra, pues el Señor les compara a un niño. No, los grados más altos de honor no lo ocuparán los más grandes aquí, los que se consideran más grandes o los que quieren la gloria para ellos. Hoy día está muy de moda llamar apóstol a los siervos, llamarles doctores, llamarles de unos nombres que no quieren llamarse ya pastor porque parece ser que ese nombre es algo que ya no entra en su... Ellos ya son más que un pastor. Y no debe ser así, no debe haber ambición de gloria personal para ningún siervo del Señor. Los grados más altos en el cielo lo ocuparán pues aquellos que se humillaron, aquellos que sirvieron, aquellos que sufrieron, aquellos que se esforzaron, aquellos que no vivieron para ellos mismos. La actitud de esos falsos maestros que quieren reconocimiento es que lo quieren todo para ellos. No viven, no trabajan sin ningún interés, sino que todo es de manera interesada. Por el contrario, aquellos que no quisieron nada para ellos y que se compararon o que el Señor los comparó a un niño, esos serán los que tendrán los más altos grados de honor en el cielo. Y el ejemplo más grande de esto, hermanos, el ejemplo más grande de esto es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ocupa el grado más alto en el cielo, pero el Señor Jesucristo nos dio también un gran ejemplo de humildad, de servicio desinteresado, uno que vino a servir, no a ser servido, uno que vino a lavar los pies de sus maestros, uno que se humilló, uno que dejó toda la gloria que él tenía para venir y tomar forma de hombre. Hermanos, este es el ejemplo más grande que el Señor nos puede dar de humildad, el ejemplo más grande de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora los hombres se quieren aferrar a su cargo, se quieren aferrar a su nombre, a su título, a su doctorado. El Señor Jesucristo no se aferró a nada. Él es el más grande ejemplo. Él tomó forma de hombre, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense hasta dónde descendió el Señor. Si antes estábamos hablando del pacto de Dios
y veíamos la condescendencia que tenía el Señor con el hombre, bajándose hasta él, prácticamente rebajándose hasta el nivel del hombre, lo digo de manera reverente. Aquí vemos cómo el Señor, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, qué ejemplo de humildad es nuestro Señor Jesucristo, no Diótrefes. Qué ejemplo de humildad es nuestro Señor y cuánto debemos aprender de Él, cuánto debemos aprender de su humildad. ¿Qué Dios hace esto? ¿Qué rey hace esto? Dígame, ¿en qué rey terrenal hace esto en la tierra por sus súbditos más pobres, por los más desgraciados, por los más sucios, por los más desahuciados? Nadie hace esto por nadie, ni siquiera hablando aquí en términos humanos, hablando aquí entre los mismos mortales. Nadie hace esto por nadie, pero el Señor sí lo hizo por pecadores como nosotros. Así que la actitud de nosotros se debe parecer a la de Cristo, no a la de Diótrefes. Y mi hermano, aquí es necesario, porque podríamos pensar de que esta predicación a lo mejor o la enseñanza es a aquellos que tienen un cargo, aquellos que desempeñan un servicio en la asamblea, en la iglesia, pero no es así. Vigilemos nuestra conducta y evitemos los errores que tiene este hombre, porque quizás digamos que, como decía, esto no es para nosotros, pero ¿cómo es nuestra conducta personal? Quizás nuestra conducta personal sea llevada a querer el reconocimiento, la gloria personal. ¿Cómo es tu conducta con tu familia? ¿Cómo es tu conducta en casa, en tu trabajo? De ahí debemos aprender mucho y aplicarlo a nuestra vida. Vigila tu vida, porque de seguro, si te vigilas bien y te examinas bien, tienes algo de Diótrefes. Eso te lo puedo asegurar. De seguro en tu vida hay algo que tiene que ser tratado. De seguro te agrada. A lo mejor no pides el primer lugar, pero te agrada cuando te lo dan. De seguro tienes esa actitud que te agrada el primer lugar, y todo no para alimentar, todo no para la gloria de Dios, sino al contrario, para alimentar tu vanagloria, porque es vana. La gloria del hombre es vana. Y una evidencia de un hombre, una evidencia de uno que, y una evidencia de esto, perdón, puede ser el sometimiento. Qué difícil es cuando nos sometemos. Mire que el apóstol Juan está escribiendo esta carta a la iglesia para que este hombre se sometiera a la autoridad del apóstol, a la autoridad de Juan. Pero este hombre, no contento con esto, no se sometió, sino que además empezó a hablar mal. Así que una evidencia de que nosotros tenemos algo de Diótrefes es cuando no nos sometemos como hizo este hombre. Este hombre no se sometió. Y una evidencia de la actitud nuestra que se parece a la de este hombre es cuando no nos queremos someter. Se nos hace difícil someternos. Este hombre había sido advertido por Juan, pero no se sometió. Y así muchas veces en nuestra conducta. Por eso les digo, vigilemos, porque seguro tenemos algo ahí. Nosotros muchas veces no queremos aceptar el error. Nos dicen el error y no lo aceptamos. Nos dicen que nos debemos someter a las autoridades, no nos sometemos. Nos dicen que nos debemos someter a nuestros padres, no nos sometemos. A nuestros esposos, no nos sometemos. Y así podríamos seguir en muchas cuestiones y en muchas áreas, y veremos que hay algo en el sometimiento que nos hace parecernos a la actitud de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues muchas veces porque tenemos un más alto concepto de nosotros que el que deberíamos tener. Esto era lo que le pasaba a este hombre. Este hombre se quería al rey en la asamblea. Este hombre tenía un concepto de él mismo tan elevado que no quería tener el ejemplo de nuestro Señor. Y nosotros, al contrario, no debemos hacer como este hombre, sino que debemos aceptar el consejo, las exhortaciones, y tomemos de ejemplo a nuestro Cristo. Porque cuando no nos queremos someter, la consecuencia de esa falta de sometimiento va a resultar en una cosa, en el murmurar. Este hombre no se quiso someter a las advertencias de Juan. ¿Y qué fue lo que hizo? No solo no quererse someter, sino que empezó a murmurar, a parlotear, como dice aquí, versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros.
Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este hombre comenzó a parlotear. Parlotear es decir cosas sin sentido, cosas sin fundamento. O sea, él hablaba mal del apóstol, decía insensateces, empezó a murmurar y a decir calumnias contra el apóstol Juan sin ninguna evidencia, sin ningún sentido, sin ningún fundamento. No se sujetó a la autoridad apostólica, noten eso, no se sujetó. Y esta conducta lo que hacía era revelar la malicia y la maldad que había en su corazón. Porque estas cosas que hay en el corazón son propensas a desahogarse a través de la boca. Por eso sigue siendo tan cierta lo que se dice en la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Por más que lo puedas esconder, no se va a esconder. Un hombre lo que es, le va a salir por su boca. Decía otro hombre, ahora no me acuerdo quién, dice, me basta con 5 minutos hablando en una persona para saber lo que hay en su corazón. Porque de la abundancia de lo que hay en su corazón habla la boca. Por eso debemos cuidar tanto nuestro corazón como nuestra boca. Esta verdad sigue siendo muy actual. El corazón revela lo que somos y aunque queramos callarlo, la boca muchas veces nos delata. El hombre es delatado por su boca porque al final va a salir lo que hay dentro de él. Un corazón malvado, un corazón lleno de soberbia, lo único que va a producir es murmuración y hablar mal contra los demás. Lo único que tiene es ambición y va a utilizar la murmuración para defensa contra su propio pecado. Y aquí nosotros debemos que aprender algo. Muchas veces hablamos mal de otro y sacamos a la luz los trapos sucios de otro para esconder nuestro pecado. Eso es algo que muchas veces tristemente nos ha pasado. A lo mejor somos corregidos por otro y la actitud es la de los niños. Yo saco el ejemplo de los niños porque es la misma actitud de los niños. ¿Y tú qué? Cuando el niño le dice algo a otro, aunque tenga razón, inmediatamente le dice, ¿y tú? ¿Y tú? Mírate tú. Y muchas veces es la misma actitud de nuestro corazón cuando alguien nos dice algo. Utilizamos la murmuración como para callar nuestros pecados. Sabemos que alguien nos ha reprendido, sabemos que alguien nos ha dicho algo, quizás hasta con la buena intención de corregirnos de nuestro pecado. Y nuestra actitud es ver si hay algún mal en él para murmurar de él. Y si en ese momento no hay un mal en él, vamos a estar atentos a su vida hasta el momento en que caiga. O vamos a estar, no, las personas con un corazón así van a estar atentas en su vida hasta que caiga para empezar a murmurar y para decir, miren aquel que me decía que esto, mire, lo haya caído. Este hombre sabía de su mala conducta. Este hombre sabía de su mala conducta, por eso quiso maquillarla con la murmuración. Dicen, me estoy portando mal y me han pillado. En cierto sentido dijo, me han pillado. ¿Cómo escondo esto? Con la murmuración. Voy a tirar mal contra el apóstol, voy a hablar mal contra él para que de esa manera poder maquillar mi pecado, de esa manera poder maquillar mi actitud. Él estaba haciendo un juicio injusto contra el apóstol. Una cosa es que digan cosas ciertas contra nosotros o que nosotros digamos cosas ciertas de otra persona, quizás con una actitud de pesar, de tristeza, decir, mira lo que está haciendo esta persona. Una cosa es esa actitud y otra cosa es hablar mal contra alguien para hundirlo, hablar mal contra alguien para tapar nuestro pecado. Así es cuando la gente quiere hablar mal de nosotros y cuidado con nosotros querer hablar mal de otro porque entonces buscaremos en su vida hasta que encontremos un error para así de esa manera tener la misma actitud tan perversa de este hombre. Este hombre, hermanos, es un ejemplo perfecto de alguien que no debemos imitar. No imites a Diótrefes, por el contrario, evítalo, un ejemplo que debemos evitar, porque mira lo que hace. No contento con querer tener el primer lugar, no contento con hablar mal y no sujetarse a la autoridad apostólica de Juan y hablar mal de él, además de esto, aquellos que recibían, recuerden que estábamos hablando la semana pasada en el contexto de la hospitalidad, que Gallo era alabado por la hospitalidad.
Este hombre, a aquellos que recibían a los misioneros, a los maestros que iban allí, este hombre se los prohibía y los expulsaba de la iglesia. O sea, este es el típico ejemplo, como decimos en Colombia, no raja ni presta el hacha. Este era una persona que no quería ni ayudar, ni tampoco dejaba que los demás ayudaran a los hermanos. Este hombre al parecer era un dictador, tenía la conducta de un dictador en la iglesia y las cosas tenían que ser solo como él decía. Pero es que además de ser muy malo lo que estaba haciendo, era algo sin ningún sentido, algo que contradice el carácter de nuestro Señor. Así que este hombre estaba comportándose totalmente como un anticristiano, como un mundano. Él estaba comportándose como un impío. Él era un mundano en su actitud. Por lo que se estaba alabando a Gallo en la semana pasada, que vimos acerca de su hospitalidad y de su amor para con los hermanos, este hombre lo estaba prohibiendo. Este hombre estaba prohibiendo. Fíjense qué contradicción. Uno es alabado por su testimonio de amor, el otro está prohibiendo a los hermanos que profesen amor, que practiquen el amor con los demás. Es una contradicción tremenda en este hombre y un mal perverso para la iglesia tener hombres así. En ese corazón es evidente que no había amor. Si en el corazón de Gallo había amor, en este corazón no había para nada amor. Es evidente que Cristo no había obrado en él, porque donde Cristo ha obrado hay fruto. Y uno de los primeros frutos es el amor. Así que en este hombre no había obrado el Señor. Hermanos, es malo no hacer el bien. Es malo no hacer el bien. Pero hay una cosa peor. Es impedírselo hacer a aquellos que lo quieren hacer. Eso es peor. Eso ya es el colmo. Este hombre pues era un mal ejemplo, una mala influencia en la iglesia. Uno que en vez de construir, destruía. Y por eso el apóstol Juan le dice a Gallo, amado, no imites lo malo, que es nuestro segundo punto. No imites lo malo. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Mis amados, la imitación es algo que el hombre utiliza principalmente para aprender. Noten esto, niños, esto pongan mucha atención. La imitación es algo que nosotros como personas utilizamos para aprender, para encajar socialmente en un grupo, en una sociedad, para desarrollar empatía o para construir la identidad. Para eso utilizamos la imitación. Utilizamos la imitación desde pequeñitos. Por ejemplo, imitando a nuestros padres. Suelen ser los primeros ejemplos de imitación que tenemos. Imitamos la forma de hablar, por eso hay los acentos en las regiones. ¿Por qué tenemos un acento en una región y en otra? Pues porque aprendemos de la imitación. Entonces aprendemos de nuestro entorno y empezamos a imitar. Empezamos a imitar la forma de caminar y etcétera, etcétera. Al parecer nuestro cerebro tiene unas neuronas llamadas espejo. Neuronas espejo. Estas neuronas se activan al realizar una acción o al ver a otro hacerla. De ahí que sea tan importante lo que vemos, a quién imitamos, con quién andamos, con quién nos juntamos, quiénes son nuestros referentes o a quiénes queremos imitar o a quiénes nos queremos parecer. De ahí que sea tan importante. Por eso la Biblia insiste y lo enseña. El que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios, necio será. Porque al final vas a aprender esa conducta. Vamos a leer unos textos, unos pasajes en la palabra que nos hablan precisamente de esto, de imitar. Y el primero está en Efesios 5.1. Vamos a Efesios 5.1, leeremos 3 textos para que aprendamos un poco acerca de a quién debemos imitar o qué debemos imitar. Efesios 5.1. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, este por descontados tiene que ser nuestro propósito o nuestro punto de referencia. Dios. Nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Este tiene que ser el propósito de cada uno de los hijos de Dios. Si leemos allí el contexto en Efesios,
veremos que nos llama a imitar la conducta de nuestro Señor Jesucristo y andar como hijos de luz. Precisamente el título, que no es inspirado, pero que está allí en Efesios 5, es andad como hijos de luz. Así que nuestro Señor es el ejemplo perfecto si queremos imitar a alguien. Es nuestro Cristo, nuestro ejemplo. Pero también hay hombres y mujeres maduras, cristianos maduros, hombres espirituales, mujeres espirituales, ejemplos que podríamos imitar. Uno de ellos es precisamente Gallo, es un ejemplo a imitar. Pero leamos ahora Primera de Corintios 11, versículo 1. Primera de Corintios 11, 1. Mira lo que les dice el apóstol Pablo a los Corintios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No es que debamos imitar a cualquier hombre. Si queremos tomar un hombre o una mujer de referencia, no podemos tomar a cualquiera. Debemos imitar a aquellos que en sus propias vidas reflejan el carácter santo de nuestro Señor Jesucristo. Así que de ahí lo importante que miremos un hombre o una mujer maduros para imitar, un hombre o una mujer que tengan el carácter de nuestro Señor. Y por último, leamos en Filipenses 3:17. Después de Efesios está Filipenses 3:17. Leeré del 17 al 19. Así que nuestro punto de referencia es el Señor Jesucristo. Pero también hay hombres maduros, mujeres maduras, pero no cualquiera, sino aquellos que en su carácter reflejen el carácter de nuestro Señor Jesucristo. A esos podemos imitar. Y mira lo que dice Filipenses 3, 17 al 19. Otra vez el apóstol Pablo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amados hermanos, estos versículos describen de forma perfecta a quién debemos imitar, pero también describen de forma perfecta la actitud de Diótrefes, un hombre cuya gloria es su propio cuyo Dios es el propio vientre y cuya gloria es su vergüenza. Esta era la actitud de Diótrefes. Hermanos, sed imitadores de mí, les dice Pablo. Sed imitadores de mí, pero mira, no solo de mí, sino y mirad a los que así se conducen. O sea, ahí hay hombres y mujeres que son una bendición para la iglesia de Dios, a los cuales nosotros podemos imitar, pero debemos mirar su conducta. No podemos estar imitando a cualquiera, sino que debemos imitar la conducta. Y si ellos se conducen de una forma piadosa, de una forma sabia, de una forma santa, pues nuestro deber, hermanos, es imitarles, así como nos dice el apóstol Pablo. Esta es una descripción muy acertada de Diótrefes, lo que acabamos de mencionar, la que hace en la segunda parte de los versículos que leímos el apóstol Pablo. Estas son palabras del apóstol Pablo, no de Juan. Note, uno la escribe Pablo, otra la escribe Juan. Pero al parecer es muy común que en las iglesias se infiltren estos personajes, porque si están tratando el mismo problema, es porque en las iglesias siempre van a haber estos personajes. Así que eso ya nos llama a estar muy atentos aquí. Estos ciertamente son ejemplos a evitar, pero no reflejan el carácter de Cristo para nada, ni de un maestro o pastor que sirve para la gloria de su Señor. Todo lo contrario, su Dios es su propio vientre, su propia gloria, quieren el primer lugar, quieren el primer lugar. Juan advierte a Gallo diciéndole, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y no es que sea una cuestión de preferencias, aquí no se trata de eso, es más bien que el que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y la pregunta que surge entonces es la siguiente, si todos solemos imitar, si todos tendemos a imitar a alguien, ¿a quién imitas tú? ¿A quién imitas tú? ¿Cuáles o quiénes son tus referentes?
El cristiano verdadero no debería tener ningún referente que no fuera Cristo o cualquier otro cristiano piadoso. No debemos, el cristiano verdadero no debe imitar la práctica de los famosos. No debe imitar las prácticas de los influyentes o su conducta o su carácter, sino de aquellos que se parecen más a nuestro Señor Jesucristo. Es increíble ver cómo los cristianos hoy en día se parezcan más a famosos, sigan y sepan la vida de todos los famosos, se parezcan a ellos en su conducta, en sus familias, en sus gustos, en sus vestidos, se parezcan a ellos más que a otros cristianos piadosos. Es increíble ver el cristianismo como está a día de hoy. Nosotros porque somos una iglesia pequeña y naciente y estamos en ese proceso y estamos en crecimiento y entonces no tenemos cristianos maduros o no tenemos cristianos referentes, pero en una iglesia sana, lo ideal o lo sano o lo lógico es que los creyentes tengan de referencia a esos otros hermanos maduros que han venido detrás, que les han precedido, que tienen un ejemplo de conducta, que tienen un ejemplo de piedad y que sean ellos los referentes. Eso sería lo normal en las iglesias, pero tristemente ni aquí lo podemos hacer ya que estamos creciendo, aunque es de ánimo para que todos nosotros busquemos ser esos referentes, pero es triste que aún en iglesias grandes, en iglesias de años, haya pocos referentes allí de piedad, de conducta, de santidad. Lo normal sería que un joven de una congregación imitara a otro joven de la misma congregación y dijera, yo quiero ser como aquel varón. O una señorita imitara a una señorita de la misma congregación y dijera, yo quiero ser como esa chica piadosa, santa, reverente, modesta. Eso debería ser lo normal, que los matrimonios de la congregación imitaran a otros matrimonios y entonces pudieran ver ese ejemplo en ellos o en la crianza de los hijos, se pudieran fijar en una familia. No quiero decir una familia modelo porque no es lo más adecuado, pero en una familia imitar y decir, quiero imitar a este varón, quiero imitar a esta madre de cómo ha criado a sus hijos, quiero imitarles porque esos son los ejemplos buenos que tenemos para nuestra edificación. Eso sería lo normal, que las mujeres imitaran a esas ancianas en su porte, en su modestia, en su piedad, en su sometimiento, que los hombres maduros imitaran a aquellos varones que trabajan para la gloria del Señor, que tienen en orden su casa, que proveen, que cuidan, que sustentan, que enseñan a sus hijos. Esos deberían de ser los modelos en la iglesia. Y para eso sirve precisamente la iglesia, para tener estos ejemplos y ser edificados. Pero ahora hay una crisis en las iglesias en este sentido. Y lo más triste de todo eso es que todos hacemos parte de la iglesia. Así que si ese problema está en la iglesia, es porque nosotros contribuimos a ese problema. Como decía antes, ahora los jóvenes o las personas de las iglesias tienen de referentes a famosos que ni siquiera son cristianos, que tuvieran a famosos cristianos, pues bueno, no debería ser, pero bueno, al menos. Pero ahora en las iglesias se parecen más a famosos, celebridades que no tienen nada de cristiano. Por el contrario, suele ser gente que rechaza abiertamente a Dios. Pero es triste que eso esté pasando. Y es triste que en las iglesias sea así. Así debería ser una iglesia sana, como he dicho. Muchas veces esto no es posible dada la condición espiritual de todos sus miembros, pero debería ser así. Nosotros nos debemos de animar a esto, hermanos. Esto es a lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y deberíamos de ser personas que los demás nos quisieran imitar. Deberíamos ser personas que los demás quisieran copiar nuestra conducta. Bien, háganse en esta pregunta que les voy a hacer ahora. Háganse en esta pregunta y ustedes en sus mentes. ¿Cuál sería el estado espiritual de la iglesia si todas las personas que asisten a ella te imitaran a ti? ¿Cuál sería el estado espiritual de la iglesia? ¿Sería una iglesia próspera así como prosperaba el alma de Gallo? Si las personas de la iglesia imitaran tu conducta, ¿sería una iglesia próspera? ¿Sería una iglesia sana espiritualmente? Hazte esta pregunta, piensa en ello. Esto es una pregunta para que nosotros meditemos muy bien. Cada uno de nosotros construye la iglesia. Seamos buenos ejemplos para los demás. Reflejemos en nuestras vidas que hemos conocido a Dios.
que se vea la obra de Dios en nosotros. De nada nos vale profesar si la obra no se ve en nosotros. La obra de Dios se debe ver en nosotros con frutos. Si solo se ve mundanalidad, es porque entonces no somos de Dios. El apóstol se lo dice a Gallo: no imites lo malo, imita lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Si solo se ve mundanalidad en la iglesia, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esa persona? Sencillamente no está. Y eso es lo que nosotros debemos entender. No es que se quiera imponer frutos a la fuerza, no es eso lo que estamos tratando de hacer aquí. Es para que cada uno se examine, no es que se exija demasiado. Alguno podrá decir: no es que se exige demasiado. No es que se exija demasiado, es simplemente los frutos de una vida transformada por el poder de Dios. Es cristianismo básico. Esto es el cristianismo básico. Esto no es cristianismo profundo, ni radical, ni nada de esto. Esto es simplemente la enseñanza que nos da la Escritura. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no has visto a Dios. Cuídate del ejemplo que estás dando aquí en la iglesia. Cuídate del ejemplo que das a los demás afuera, lógicamente. Es bueno hacer lo bueno. Lo que hace lo bueno de manera natural se debe gozar de ello. Pero para algunos decirles que hagan lo bueno es como una carga. Algunos decirle: mira, deja de hacer la mundanalidad, de vestirte así, de escuchar esta música, educa a tus hijos así, trata a tu esposa así, a tu esposo así. Parece que es una carga. En vez de decir gozarse por ello, porque el cristiano quiere hacer lo bueno, parece que es una carga, es una tristeza el cristianismo que estamos viviendo a día de hoy. Nuestro testimonio es muy importante pues para los demás. Mira pues lo que se dice de Demetrio en el versículo siguiente. Ahí en Tercera de Juan se dice en el versículo 12, dice: todos dan testimonio de Demetrio, una persona que parece aquí nueva, nombre nuevo que vemos aquí, pero todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y se dice una cosa muy importante de este varón, que se nombra poco, pero mira, en esta carta es una carta que menciona poco a las personas, pero se dice mucho en muy poquito. Mire lo que se dice de Demetrio: todos dan testimonio de Demetrio. Y todos dan testimonio de Demetrio era un buen testimonio. Este era un buen testimonio de Demetrio. Y esto es algo que es bien difícil para los creyentes. Que todos den buen testimonio de ti es algo muy complicado. Pero se puede. Así como de Demetrio todos daban buen testimonio, de nosotros también pueden dar buen testimonio si imitamos a Demetrio, si imitamos a Gallo, si imitamos a Cristo, si imitamos a Pablo, si imitamos a aquellos maduros que reflejan el carácter de Cristo en sus vidas, en su conducta. Si imitamos a aquellos, todos darán un buen testimonio de nosotros. De Demetrio no solo daban buen testimonio los hermanos, sino que también la verdad misma. Pues mira lo que dice ahí: y aún la verdad misma. ¿Qué quiere decir eso con que aún la verdad misma daba testimonio? Que este hombre vivía la verdad, que en este hombre el poder del evangelio había obrado en su vida. De esta manera el testimonio es aprobado por la verdad. Que nosotros podríamos dar buen testimonio de nosotros mismos, pero ¿y qué dice la verdad? ¿Y qué dice la palabra? Cuando vemos que por medio de la palabra, o cuando vemos por medio de ella que somos seguidores, hacedores de esa palabra, eso quiere decir que la palabra está dando testimonio ella misma de nosotros. Quizás los demás hablen mal, quizás otros que no nos conozcan o que piensen que nosotros hacemos algo por finalidades legalistas o por lo que sea, que piensen lo que quieran. Al final, la verdad misma dará testimonio de nosotros y eso se evidenciará en nuestras vidas. Si nosotros imitamos a aquellas buenas hermanos, aquellas buenas personas en el sentido piadosos, si nosotros le imitamos, no solo será bien para nuestra vida, será de bendición para los demás. Y ahí es la pregunta. Nosotros queremos ser bendición, queremos construir, queremos hacer, pero debemos imitar estos buenos ejemplos. Si los demás no dan buen testimonio, como he dicho antes, la verdad lo hará, porque la verdad siempre sale a la luz. La verdad siempre tiene la razón. Al final la verdad se conoce. Mis hermanos,
os animo a vivir en la verdad, os animo a tener buen testimonio. Seremos de ejemplo para los pequeñitos de esta congregación si nosotros desde ahora somos hombres y mujeres piadosas. Los pequeñitos, mis hijos, y si en el día de mañana los pequeñitos en el sentido de la fe, en el sentido espiritual, aquellos nuevos convertidos que vendrán, podrán tomarnos de referencia a nosotros. Si no, ellos van a estar acudiendo, viniendo a una iglesia en la que no tienen referentes, en la que no pueden decir, quiero imitar la actitud o la piedad de esta mujer, quiero imitar su porte, quiero imitar su modestia, o a un varón, quiero imitar esa personalidad, esa conducta de este varón. Nosotros seremos los ejemplos de los demás. Por eso les animo, para que sean un ejemplo para nuestros niños, empezando por los niños y empezando por y siguiendo por aquellos que el Señor a su tiempo y conforme a su misericordia y bondad traerá. Aquellos que el Señor traerá para que vengan aquí, conozcan del Evangelio aquí, nos tienen que tomar como ejemplo, hermanos. Y por último, antes de terminar con esta carta, quería mencionar un par de cosas que están en las salutaciones finales para terminar. Leeré los versículos del 13 al 15 que dicen: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, muy parecido a lo que escribimos, a lo que leímos, perdón, o vimos en Segunda de Juan. Dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Así como en Segunda de Juan, el apóstol aquí nuevamente expresa su deseo de ver al hermano Gallo. Y él dice, tengo muchas cosas que decirle. Esto no es todo lo que tenía que decirle. Tenía más. Pero él dice, no te las quiero decir por medio de tinta y papel y tinta. Quiere decírselos cara a cara. Y saben, aquí hay algo que debemos aprender. Hay cosas que se dicen y se entienden mejor cara a cara. Incluso ahora con el WhatsApp, noten algo. Cuando uno escribe algo, hay veces que la gente entiende otra cosa. Cuando uno escribe algo, uno dice, no, era esto. Y ella entendió otra cosa. Porque hay cosas que se dicen mejor cara a cara. Y esto nos deja ver una cosa muy importante. La comunión es necesaria, vital, es muy importante en el cristianismo. La comunión unos con otros hará crecer la unión de unos con otros. Personas que están distanciadas, personas que no se congregan, personas que rara vez vienen, personas que no tienen como costumbre el congregarse. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay circunstancias, eso es entendible, pero personas que tienen esto como su actitud, como su conducta, pues no van a estar unidas a los demás. La falta de comunión produce falta de unión. Quizás ahora con las nuevas tecnologías esto se esté olvidando un poco. Y esto es evidente en el día de hoy. Yo, por ejemplo, echo de menos a mis papás. Y no los echo de menos solo porque sean mis papás. También me agradaría que estuvieran aquí presentes y juntos adorar al Señor, porque aparte de ser mis papás, son parte de la iglesia. Entonces yo los echo de menos. Cuando los hermanos de Sabeñanigo no vienen, también los echamos de menos, porque es necesaria la edificación unos con otros, es necesaria la comunión. No es simplemente ver un puesto lleno o no, es que todos hacemos parte de la iglesia y así la iglesia se edifica. No normalicemos, por favor, hermanos, el que no nos veamos. Un cristiano no debe normalizar el no asistir a la iglesia. Eso no lo debe normalizar un cristiano, pero también es algo que se está viendo a día de hoy. Y no solo no asistir, porque se cae en el peligro de ser un mero asistente. Y no es lo que nosotros debemos ser en la iglesia. Nosotros no debemos ser meros asistentes. Nosotros en la iglesia vamos a participar, a contribuir, a construir. Y muchas veces eso es lo que le pasa. La gente se limita a ir y quizás religiosamente nunca falte, pero luego no se hace parte de todo lo demás. Luego no se hace parte de todas las cosas. Y si hace parte de la iglesia, nosotros ahora que estamos en crecimiento, rogamos para que el día de mañana tengamos un lugar, porque queremos tener una reunión en la semana también. Queremos tener una reunión de oración, queremos vernos más con los hermanos, queremos más enseñanza.
Queremos que los hermanos se preocupen en servir. Eso es lo que nosotros queremos. De esa manera se construirá la iglesia. De otra manera no irá para adelante. Así que nosotros extrañamos a nuestros hermanos que no han venido hoy, por ejemplo, y extrañamos a nuestros padres, no solo por el vínculo familiar, sino porque los queremos como hermanos y es importante la comunión unos con otros. Y Juan termina la carta deseándoles a estos hermanos la paz del Señor y saludando a cada uno de los amigos en particular, dice, porque cada uno es importante en la iglesia, lo que estábamos diciendo antes, cada uno es importante. Él dice, saluda a los líderes o saluda a los ancianos. No, saluda a los amigos, a cada uno en particular, porque cada hermano en la iglesia es importante. Nosotros no son solo los ministros o las familias más adineradas o las familias más, no, son todos por igual, todos y cada uno hemos sido salvados por un mismo Señor. Así que cada uno de nosotros en la congregación tiene la misma importancia. Hermanos, este hombre Diótrefes no tenía paz. Juan les está diciendo aquí a Gallo, la paz sea contigo. Gallo era un hombre que gozaba de paz. Gallo era un hombre que podía gozar de paz. Diótrefes no. En su actitud vemos que era un hombre que no tenía paz. No puede tener un hombre paz en el cual el amor de Dios no está en su corazón. Eso es imposible. Si queremos nosotros gozar de la verdadera paz, debemos ser como Gallo o como Demetrio, como estos ejemplos que vemos aquí. Si queremos gozar de paz, debemos ser así. Solo Cristo puede traer paz a tu vida. Solo Cristo puede traer paz a una vida cuando sigues e imitas esos ejemplos. Solo viviendo la verdad, solo andando en la verdad tendremos paz. No necesitamos mensajes motivacionales, no necesitamos decirnos de que todo nos va bien o la confesión positiva. Voy a decir que todo me irá bien porque las palabras tienen poder y todo me irá bien. No, no necesitamos ese tipo de cosas. Necesitamos es a Cristo en nuestros corazones. Y Cristo nos promete una cosa. Fijaos en lo que nos promete Cristo. Cristo no nos promete que no vamos a tener problemas. Cristo no dijo eso, al contrario, Él dijo que tendríamos tribulaciones. O sea, Él dijo completamente lo opuesto a lo que se enseña hoy. Él no nos dijo que no tendríamos problemas, pero Él sí nos dijo una cosa, que Él estaría con nosotros en esos problemas. Y Cristo, aún en medio de las dificultades, nos trae paz y nos da paz si andamos como Él dice, si vivimos la verdad, si tenemos su amor en nuestros corazones. Si ustedes se fijan, la mayoría de problemas que tienen las personas, incluso los creyentes, es porque sacaron a Cristo de sus decisiones, de sus vidas, de sus cosas más importantes. Ahí cuando tuvieron que tomar esa decisión o cuando tuvieron que hacer eso, se olvidaron de Cristo. Dejaron la verdad de Cristo a un lado, hicieron lo que tenían que hacer y de ahí vienen las consecuencias. Y luego están pidiendo a Cristo por paz o por lo que sea, cuando en un principio se olvidaron de Él. Y Cristo sigue siendo tan misericordioso que aún así sigue ayudando a las personas. Hermanos, si queremos gozar de la paz, debemos asegurarnos tener el amor de Cristo en nuestros corazones. Inclúyelo en todo a Cristo. Inclúyelo en todas las áreas de tu vida. Inclúyelo y verás cómo Él te dará paz. No estoy diciendo que solucionará tus problemas, sino que aún en medio de ellos podrás tener paz. De otro modo, esos problemas te van a consumir poco a poco y te consumirán, eso te lo puedo asegurar. El príncipe de paz debe gobernar tu vida para que estés en completa paz, en completa, no en una paz media, sino en una completa paz. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga mucho por medio de esta enseñanza, que podamos imitar el carácter y la conducta de Gallo, de Demetrio y evitar cuando en nuestros corazones surjan esas conductas que nos recuerdan a Diótrefes, un hombre que quería el primer lugar, un murmurador, un vanaglorioso, un hombre lleno de ambición. Evitemos estos tipos de conducta y veremos cómo la bendición del Señor estará con nosotros. Vamos a terminar este tiempo en oración, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por la enseñanza en el día de hoy. Rogamos, Padre amado, de que nos ayudes en nuestro caminar cristiano. Es un caminar que muchas veces la imitación de otros buenos hermanos, el copiar la conducta, la piedad de otros nos puede ser de mucha bendición,
Ayúdanos pues a tomar esos buenos ejemplos y a imitarles. Y también ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos ejemplos para los que vienen detrás, para nuestros niños, para aquellos que en el futuro vendrán. Te pedimos, Señor, que seamos ejemplos para ellos. Danos esa gracia, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria y honra. Señor, perdónanos por el mal ejemplo que hemos dado muchas veces, por el mal testimonio y por a veces copiar más las actitudes o conducta del mundo que la de tus hijos o la tuya, Señor. Perdónanos por este pecado y ayúdanos a que la iglesia sea edificada andando y viviendo la verdad. Te agradecemos pues por esta enseñanza y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.